Bueno, buenas noches a todos y todas. Vamos a comenzar con esta charla de formación que tenemos mensualmente. Eh, para los que ya han venido otras veces o para los que participan por primera vez, es una iniciativa de la Asociación Civil Escenarios Saludables. Nosotros nos dedicamos a la formación comunitaria en prevención del suicidio y a la difusión de la problemática. Y bueno, desde el año pasado comenzamos a hacer estas charlas de formación permanente una vez al mes, donde invitamos a distintos profesionales de la salud mental, con distintas especialidades, que van compartiendo con todos nosotros para seguir formándonos en esto que es la problemática de la prevención, atención y posvención del suicidio, ¿no? Acá pueden ver las charlas que ya se han dado y que están subidas a nuestra página web. ¿eh? Estas son todas las que están subidas. La última, que fue la del mes pasado, que es la del licenciado Eugenio Pérez Soto, todavía no la hemos podido subir, pero bueno, ya en breve vamos a solucionar nuestros problemas con el manejo de la página, así que tanto la del licenciado Eugenio Pérez Soto como la de nuestro invitado de hoy van a estar en breve, esperemos, en nuestra página web, que es esta que pueden ver acá, escenariossaludables.ar. Así que ahí tienen para contar, bueno, ahí también pueden encontrar otro tipo de materiales, bibliografías, posteos, y para estar al tanto de las distintas charlas que se van dando, las distintas actividades que tenemos, pueden seguirnos en nuestra página de Facebook, Escenarios Saludables ONG, o en nuestra cuenta de Instagram, que es @escenarios saludables ONG. Antes de darle el lugar a Enrique, les recuerdo que esta charla nosotros podemos darles un certificado de, de asistencia. Lo que necesitamos que en el chat, en un solo mensaje, pongan su nombre y apellido bien puesto y su correo electrónico. Hasta ahora hemos enviado todos los que algunos nos rebotan porque el correo electrónico está mal puesto. Nosotros lo copiamos del chat. Entonces, por favor, ustedes pónganlo y revisen su correo electrónico para ver si están los que deseen tener un certificado de esta charla, ¿no? Bueno, les voy a presentar a nuestro invitado de hoy, que es el doctor Enrique Stein, a quien le agradecemos profundamente, que es médico psiquiatra, es máster en salud pública. Voy a decir solamente algunas cosas porque si no sería muy largo, ¿no? Profesor de la Cátedra de Salud Pública y Adicciones en la Universidad Nacional del Comahue, consultor de la Organización Panamericana de la Salud y de la Organización Mundial de la Salud, integrante del capítulo Suicidios y Autolesiones de la Asociación Argentina de Salud Mental, y psicotraumas de la Asociación Psicoanalítica Argentina, Psiquiatra. Psiquiátrica Argentina, sí, de Psiquiatría Argentina. Y ha acompañado a los veteranos a muchos veteranos de Malvinas en su proceso de sanación y también a los familiares de el Ara San Juan. Así que le agradecemos a Enrique, con el cual somos compañeros en el capítulo de la Asociación Argentina de Salud Mental, y por eso siempre ha sido tan generoso con nosotros para acompañarnos, para en las distintas veces que lo convocamos, bueno, estar cerca nuestro. Así que gracias, Enrique, y te damos aquí ya la bienvenida para que puedas compartir con nosotros.
Voy a poner compartir la pantalla, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Puedo entrar? A ver, espera. ¿Me avisas a ver si entró? Yo te digo, a ver. Todavía no. Por ahí hay que esperar un poquito. ¿Vos estás viendo tu pantalla compartida? No, estoy viendo en pequeño la pantalla, pero no está abierta todavía. Bueno, acordate que tenés que poner compartir pantalla, buscar donde tenés el archivo abierto y ahí la compartís. ¿Ahora? A ver, todavía no. Todavía no. Chun, 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 chun. No. A ver. ¿Se llama el hombrecito? A ver. Vamos a intentar de vuelta. Poné ahí donde dice dejar de compartir. Ponés arriba que dice dejar de compartir. Espera un poquito. En la barra de arriba tiene que estar. Sí, sí, sí. No la veo. Bueno, abajo, en la barra abajo dice compartir pantalla. Sí, sí. Bueno, apretá ahí, a ver. Ahí apreté. Y ahí te salen las distintas archivos que vos tenés. Hay distintos. Hay uno que hay ahí que aparece chiquito en la pantalla. Lo estoy clicando ahí, pero no se abre. A ver ahora. Ah, ya, ahora sí, ahora sí, ahora se está abriendo. ¿Ahora lo ves? Ahora estamos en proceso. En cuanto se abra, Bueno. yo te digo. Te grito gol. Gol. Acá está, ya se abrió. Listo. ¿Ustedes lo están viendo bien? Sí. Perfecto. Si alguno no Sí, lo ve, sí, por favor. perfecto. Ah, perfecto. Listo. Sí, Perfecto. Muy bien. Listo, todo tuyo, Enrique. Bueno, yo primero quiero agradecerte la invitación, la audacia, digamos, del tema. Más que nada porque estamos encontrando una demanda muy importante sobre la temática suicidios, ¿no? Ayer hicimos una reunión intercapitular con el grupo de suicidios de APSA, de la Asociación de Psiquiatras. Me ha invitado la Universidad Nacional del Córdoba para hablar de la temática y me parece que la mención de este espacio compartido ha tomado, digamos, estado público la importancia de la temática, más que nada porque no estamos hablando de un problema banal, estamos hablando de una cuestión grave y más que nada por el impacto serio que tuvo en relación con la pandemia, ¿no? Donde básicamente decimos se han trastornado los vínculos muy importantes, básicamente los vínculos del trabajo y los vínculos del consumo, ¿no? Y en ese sentido, la repercusión ha generado una condición que, si bien no es la causa directa, puede ser un potenciador de este tema, ¿no? Yo, para poder trabajar el tema del suicidio, me voy a referir a experiencias de otros países, me voy a referir también a experiencia nuestra, y me gusta mucho, digamos así, la propuesta que ha trabajado mucho la doctora Nora Volkow de Estados Unidos, donde hay estudios en el National Institute de Drogas sobre el uso de opioides y suicidios. Voy a hablar también de adicciones, droga y de alcohol. Voy a hacer énfasis también en el problema del alcohol, porque muchas veces la referencia al tema del suicidio se lo coloca en general con las drogas pesadas. Pero creo que hay que reconocer que, siendo el alcohol y el tabaco las dos causas de mortalidad por sustancias activas legales más importantes del mundo, no hay que subestimar que el alcohol también es un factor muy importante, por varias razones que os voy a explicar, de la conducta suicida, tanto como la ideación como del acto concreto, ¿no? Y por supuesto, en hablar de adicciones, tengo que hablar también de las comportamentales, de aquellas que no son propias de sustancias, y daría finalmente una experiencia
de una encuesta estudiantil realizada en México para poder también aprender de esta experiencia, ¿no? Yo en general tengo una mala costumbre, poner bastante texto en las diapositivas, lo dejo más que nada para que ustedes lo puedan ver, yo voy a ir haciendo una lectura regular, porque ya sabemos que, por ejemplo, dentro del país, cualquier cosa que ustedes dejen de observar me avisan, ¿no? Yo voy leyendo y voy comentando, ¿sí? Dentro del país, las provincias con tasas más altas de suicidio son La Pampa, Tierra del Fuego, Entre Ríos, Salta y Santa Cruz, que es la ciudad con más personas pierde, con una tasa promedio medida entre el 97 y el 2005 de 14.9 cada 100.000 personas. No conocemos en realidad estudios todavía en qué proporción los suicidios están relacionados con las adicciones, pero sí lo vamos a ver en los estudios que voy a presentar. La OMS emitió el más reciente informe sobre las tasas de suicidio en el mundo en 2019, y según este sigue siendo una de las principales causas de muerte en todo el mundo. Fíjense que la organización reitera que anualmente se pierden más vidas por suicidio que por VIH, VIH, paludismo, cáncer de mama e incluso por guerras u homicidios. Hay que prestar atención al suicidio, que incluso más importante ahora, después de los meses inmersos en la pandemia del COVID, cuando muchos de los factores de riesgo del suicidio, por ejemplo la pérdida de empleo, los apuros económicos, el aislamiento social, siguen estando muy presentes. Las nuevas orientaciones que la OMS publica hoy ofrecen una vía clara para fomentar los esfuerzos de prevención del suicidio. En una investigación que yo personalmente hice y presenté como trabajo en el último congreso de los psiquiatras en Mar del Plata, en abril, demostré que hay en las encuestas realizadas con veteranos de Malvinas un 30% de ideación suicida, justamente como un impacto muy importante de la pandemia, además de un aumento considerable del consumo de alcohol y de otras sustancias. Y también, más que nada, un agravamiento de los síntomas del estrés postraumático propio de la guerra, pero al mismo tiempo agravado por la situación de pandemia. En estos datos que da la OMS, dice que entre las personas de 15 a 29 años, el suicidio, fíjense, es la cuarta causa de muerte. Repito datos que ustedes ya deben conocer seguramente, solo detrás de accidentes de tránsito, tuberculosis y violencia interpersonal. Sobre accidentes de tránsito, acabo de terminar un curso que realicé en la provincia de Neuquén de intervención temprana en siniestros viales, con la idea de poder apoyar al grupo familiar producto, digamos, del accidente, que no solo tiene que ver con los heridos, sino también con la huella que deja la situación disruptiva propia de un accidente de tránsito, con un programa muy interesante para toda la provincia. Las letras azules. Sigue el informe de la OMS que en detalle, fíjense que se suicidan más del doble de hombres que de mujeres por cada 100.000 hombres, en comparación a 5.4 por cada 100.000 mujeres. Cabe resaltar que las tasas de suicidio más altas en los hombres se presentan especialmente en países de ingreso alto, 16.5 por 100.000, mientras que las tasas más altas de suicidio femenino en países con ingreso mediano o bajo. Yo pregunto si claramente puede haber una relación entre adicciones por consumo de sustancias psicoactivas o comportamentales con una relación de causalidad determinante. Puede ser esta una de las tantas comorbilidades, evidentemente es una de las tantas comorbilidades. Yo he trabajado también el tema de la comorbilidad del consumo de sustancias psicoactivas con el estrés postraumático. Pero en este caso me parece que es muy importante pensarlo en relación con los suicidios, que no cabe ninguna duda que el consumo de sustancias psicoactivas es un factor facilitador de la ideación y de las conductas suicidas. Tomo aquí el trabajo entonces de Nora Volkov, una persona que he conocido personalmente en el Congreso de Psiquiatría en México. Es una mujer mexicana que vive hace mucho tiempo en Estados Unidos. Y fíjense que ellos se realizaron en el mes de la concientización sobre la prevención del suicidio en el 2019, tomando como conmemoración el trabajo conjunto de dos institutos muy importantes de Estados Unidos, el NIDA y el Instituto de Salud Mental, aprovechando esa oportunidad para resaltar un aspecto de la crisis de opioides, poco difundido, del vínculo entre el uso de opioides, el trastorno de consumo de opioides y el suicidio. Está claro que el tema de los opioides es relevante en Estados Unidos porque hoy ya casi se habla de unas 100.000 muertes por año de sobredosis por opioides. Tengan en cuenta que es una de las sustancias muy utilizadas en Estados Unidos, particularmente
hay una fuerte presencia del fentanilo, que lo hemos conocido hace poco por el drama producido en la capital, en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Pero me parece que este dato relevante de Nora Volkov es muy importante para el caso de los Estados Unidos, ¿no? Dice ella que hemos oído hablar mucho sobre la epidemia de opioides y el creciente número de víctimas que está cobrando en nuestras comunidades. Fíjense que solo en el año 2017, yo dije 100.000 en el año 2021, pero ya en el 2017 había 47.600 personas murieron por sobredosis de opioides ilícitos o recetados. Pero la epidemia de sobredosis de opioides no se limita a las personas con adicción, que accidentalmente toman una dosis excesiva de analgésicos o que se inyectan inadvertidamente un producto de heroína o contaminado. Porque hay un oculto, un alarmante número de muertes por sobredosis, se encuentra un significativo número de personas que han decidido quitarse la vida. Es decir, una asociación directa entre el consumo y la ideación suicida y la decisión de quitarse la vida, ¿no? Puede resultar difícil descubrir la verdadera relación entre el suicidio y el consumo de drogas, porque ante la ausencia de una nota de suicidio, es difícil evaluar las intenciones de una persona que ha muerto de una sobredosis, salvo circunstancialmente. Es decir, hay que ver si es la sobredosis la causa de muerte a la inducción al suicidio o la ideación que puede tener respecto del daño que le está produciendo la sustancia en su cerebro, ¿no? Además, las intenciones de alguien con consumo de opioides que sufre una sobredosis no siempre son sumamente claras, ¿no? Por eso, dice la doctora Volkov, avísenme si me van siguiendo, ¿no? Si cualquier cuestión me para, por favor. ¿Vamos bien? Bien. No los escucho. Bueno. Fíjense, en un estudio, dice Donna, que en el año pasado, sobre las experiencias de sobredosis actuales y pasadas entre pacientes que buscaban tratamiento en un departamento de emergencia de Michigan, el 39% de aquellos cuya peor sobredosis incluía el uso de un opioide sedante declararon que querían morir y que estaban preocupados por los riesgos. Otro 15% declaró que no estaba seguro de sus intenciones suicidas. Si bien no sabemos exactamente cuántas muertes por sobredosis de opioides son en realidad suicidios, algunos expertos estiman que hasta un 30% de las sobredosis de opioides pueden ajustarse a esa descripción. Por eso que la conexión entre la sobredosis de opioides y el suicidio parece aumentar con el tiempo. Con un análisis del 2017 de los datos de estadísticas vitales nacionales de Estados Unidos, que participación de opioides entre todos los grupos de edades, excepto adolescentes y adultos jóvenes, entre 1999 y el 2014, y en el cual en el grupo de 55 a 64 años la tasa se cuadruplicó. Quiero recordar aquí los estragos del consumo de fentanilo, de la cocaína contaminada en la provincia de Buenos Aires. Hace poco tiempo se tapó completamente. El fentanilo todavía no es una sustancia que está muy entrada en la Argentina, pero en Estados Unidos entra por el narcotráfico de México, entra directamente desde China, y es una sustancia que tiene un poder sedativo y destructivo 100 veces más que la morfina y 50 veces más que la heroína. Los estudios que menciona Nora Volkov buscan comprender el vínculo entre el suicidio y el uso de opioides. Sugieren que los dos pueden estar interconectados de múltiples formas y por muchas razones. Volviendo a un estudio del año 2017, que utilizó datos de una encuesta nacional, mostró que las personas que abusaron de opioides recetados tenían entre un 40 y un 60% más probabilidades de tener pensamientos suicidas, incluso después de controlar otras afecciones psiquiátricas y de salud. Las personas con un trastorno por consumo de sustancias opioides recetados tenían también el doble de probabilidad de intentar suicidarse con relación a las personas que no usaban opioides recetados indebidamente. Hay claramente una relación de causalidad. Fíjense que las personas con trastornos por consumo de sustancias, que es lo que estamos viendo nosotros de distintas sustancias, suelen padecer también otros trastornos psiquiátricos. Por ejemplo, tienen el doble de probabilidades de tener trastornos de humor y de ansiedad, que se asocian en forma independiente con un mayor riesgo de suicidio. Lo contrario también es cierto. Bueno, también hablamos de trastornos depresivos y también, por supuesto, trastornos psiquiátricos graves como episodios psicóticos, particularmente por el consumo crónico de marihuana. En ese sentido, tengo bajo tratamiento algunos pacientes con esas características. Fíjense que este informe sigue diciendo que la mitad de las personas
con una enfermedad mental tendrán en algún momento de su vida un trastorno por uso de sustancias. Además, las enfermedades mentales también están relacionadas con las sobredosis accidentales de medicamentos, de drogas ilícitos. Yo llamo la atención a ustedes, colegas profesionales, que indaguen permanentemente, porque estamos cada vez más asociando los hechos de violencia callejera, los hechos, digamos así, que tienen que ver con los robos, con la inseguridad, generalmente están asociadas a un consumo de sustancias psicoactivas. No diciendo que sean los que causan el problema, pero sí son grandes facilitadores de las acciones violentas. ¿Por qué? Porque se produce un déficit del control frontal, de la corteza frontal, producto justamente del daño cerebral que producen esas sustancias psicoactivas. El dolor, por el cual se consumen esas sustancias opioides, es un factor importante al considerar las complejas relaciones entre opioides, la sobredosis, tanto las de carácter suicida como accidental, y las enfermedades mentales. Fíjense que las personas que padecen condiciones de dolor crónico, eso es lo que motiva justamente el uso de opioides. Nosotros usamos mucho más otros analgésicos menos potentes que los opioides. Pero en este caso, el principal motivo por el cual se recetan opioides a las personas también pueden tener depresión u otras enfermedades mentales concomitantes y pueden tener un mayor riesgo de suicidio simplemente debido al dolor. Quiero anticipar que mi criterio terapéutico respecto de una comorbilidad entre una enfermedad mental, psicosis, depresión, ansiedad y el consumo de sustancias psicoactivas requieren como una condición básica es cortar el consumo de sustancias psicoactivas, sea por una internación involuntaria o por una internación voluntaria. Porque está claro de que el consumo crónico, no eventual, de sustancias psicoactivas produce una modificación clara de la conducta de la persona que no está en condiciones de decidir qué es lo que tiene que hacer con su vida, y además mucho hay de las personas que tienen un consumo activo, una negación de la enfermedad, dicen no, esto no tiene importancia, lo minimizan, hacen consultas transitorias ambulatorias que no terminan de reducir el problema y conducen a esta sensación de fracaso que algunos profesionales tienen cuando se trata del problema de las adicciones. Creo que en ese sentido puedo extenderme más después, al final de este trabajo, con la necesidad que muchas veces es un acto médico, la internación corta, para cortar el consumo, atendiendo el síndrome de abstinencia y, por supuesto, un equipo interdisciplinario que siga la atención de la persona que ha sufrido estas consecuencias. Insisto, no con la idea de criminalizar al que consume, sino con la idea de no aplaudirlo porque lo hace. Las personas que toman mayores cantidades de opioides recetados para el dolor también tienen un mayor riesgo de muerte por sobredosis accidental. Con las iniciativas actuales para reducir la prescripción de opioides, esto se refiere al caso de Estados Unidos, muchos pacientes con dolor se encuentran incapaces de recibir el tratamiento que necesitan o son estigmatizados como adictos por el sistema de salud, lo que agrava sus dificultades. Creo que hay un trabajo muy importante de Nora Volkow tendiente a tratar de deshabituarnos de hablar críticamente, moralmente, desde el punto de vista del consumo, para pensar en términos de la prevención y no estigmatizar a nadie que consume. Como yo digo, para los jóvenes, no creo que hay que criminalizar a ningún joven que consume marihuana, pero no lo voy a aplaudir porque consume, porque estoy sabiendo que le hace daño. Y en ese sentido también un joven que consume desde los 15 años marihuana tiene 4 veces más probabilidades de tener esquizofrenia a los 26. Y no hablo en general, sino tengo pacientes en esa circunstancia. Fíjense que las crisis de los opioides y las muertes por desesperación asociadas con ella exigen abordar el contexto más amplio de la salud mental, del uso y abuso de opioides. Por eso dice Nora que debemos utilizar plenamente los medicamentos eficaces que tenemos a nuestra disposición, además de abordar los muchos factores de riesgo de suicidio, en particular las enfermedades mentales concurrentes y el dolor en quienes usan opioides. En el caso de quienes consumen sustancias psicoactivas, cortar el consumo, atender con antipsicóticos la situación disruptiva de la enfermedad mental, concomitantemente con un apoyo interdisciplinario de distintas profesiones para apoyar a la persona en recuperación. También pretende mejorar el tratamiento para el dolor mediante el desarrollo de sustitutos eficaces y más seguros para los opioides. Acá yo les pongo para ustedes el trabajo algunas referencias, y ahora quiero así meterme en el tema del alcohol, ¿no? Porque me parece que hay no digo una subestimación, pero hay veces hay una consideración que focaliza más que nada en las drogas ilegales o pesadas, pero creo que acá este trabajo es muy importante
para tenerlo en cuenta, yo le doy también la bibliografía en este caso. Fíjense ustedes, las drogas institucionalizadas, que son legales, alcohol y tabaco, y las ilegales, cannabis, opiáceos, cocaína o derivados, drogas de diseño, así como todas las adicciones conductuales o sin sustancia, como la ludopatía, la telefonía por internet, las redes sociales, la compra compulsiva, las adicciones al sexo, tienen un punto en común. Prometen un mundo idílico, un paraíso, donde es fácil afrontar los problemas que nos trae la vida. Pero en muchas ocasiones, sin embargo, en la fase de experimentación, se suman a la capacidad adictiva de la sustancia o conducta a sus efectos subjetivos, tejiendo alrededor de la persona una red que acabará atrapándolo en una adicción. En esto quiere decir que a veces cuando se habla de consumos problemáticos, nadie empieza consumiendo una cantidad que los lleva a la muerte. Por eso cuando ese consejo que dio en la provincia de Buenos Aires, si usted consume cocaína, hágalo con cuidado, vea que no le produzca mal, me parece que es un mal consejo. Nadie empieza fumando 20 cigarrillos de golpe. Empieza por uno, sigue por otro, hasta que se produce la dependencia y luego la adicción, ¿no? Por eso dice este trabajo que en esta fase las consecuencias negativas de la conducta aún parecen lejanas y la persona cree falsamente que ejerce un control sobre su conducta. Está claro, reconocido, digamos así, en el temperamento de muchas personas con adicción al consumo de sustancias psicoactivas, una especie de sobreestimación de lo que pueden y muchas veces no pueden. No voy a mencionar el caso de Maradona y otros, ¿no? Por supuesto, dependiendo de las características de la adicción, de características personales y del entorno, la persona se verá envuelta en un escenario totalmente diferente. A mí me parece muy importante, estimados colegas, que cuando se empiece a explorar las razones por las cuales se produce una consulta, por ejemplo, por desmotivación de un adolescente, o se empieza a hablar de una situación de violencia, de descontrol, de irritabilidad, de vulnerabilidad, creo que hay que directamente también, hoy y más que nunca, abordar el problema de si hay detrás de eso o no un consumo de sustancias psicoactivas y preguntarlo sin ningún eufemismo, ¿verdad? No estigmatizando, sino pensando que se trata de un problema de enfermedad como cualquier otro, ¿no? Por eso es importante pensar que cada vez se dedicará más tiempo a actividades relacionadas con su problema, más recursos y más esfuerzo, cosa que a veces no ocurre, en detrimento de actividades o personas significativas con quien antes disfrutaba. Está claro, nosotros siempre el consejo no es solamente que deje de consumir, sino que cambie el círculo de personas que lo rodean, que lo llevan justamente a hacer del consumo una práctica social muy negativa para la salud individual. En etapas posteriores, en este caso de las personas que consumen, aparecen las consecuencias que determinarán un nuevo estilo de vida, donde las consecuencias serán mayores que los beneficios percibidos. Está claro, nadie puede pensar que el inicio del consumo de marihuana es negativo en sí, precisamente porque produce cierto placer, cierta distensión, pero el problema es el consumo a largo plazo, ¿no? Por eso entonces las personas que empiezan a consumir, esta conducta se mantendrá, en otras razones para evitar la abstinencia, y ahí que viene el problema. Cuando yo digo internación para cortar el consumo, tengan en cuenta que hay que prever la posibilidad de la abstinencia, por supuesto, con una medicación apropiada, con una contención apropiada, entendiendo la internación como un acto médico, no como un acto limitador de la libertad de la persona. Porque también es un acto médico aquel que tiene una enfermedad coronaria y de un prejuicio en relación con las drogas, y eso me parece lógico en un contexto estigmatizante de la sociedad, ¿no? Por eso, ¿vamos bien? ¿Vamos bien, Andrea? Sí, vamos perfecto, perfecto. Bueno, bien, Marcos, sigo adelante. En ese sentido, para la persona que está consumiendo, la vida irá perdiendo sentido sin la presencia de la adicción, que se adueñará del control de la vida y puede llegar a tener graves consecuencias en la salud y en la calidad de vida. Fíjense que de los casos más graves, la adicción se convierte en un factor de riesgo en la aparición de conductas suicidas. Adicciones, drogas y alcohol están presentes en muchos suicidios, ya sea en personas adictas o como desinhibidores para emitir la conducta. En ese orden de cosas, por ejemplo, el consumo agudo de alcohol es utilizado frecuentemente como un desinhibidor, intento de suicidio o suicidios completados, entre comillas, mientras que se asocia a la conducta suicida aumentando las tasas de suicidio a nivel poblacional. En esta relación influyen otras variables, siendo superior en países del norte y del este de Europa,
en los países mediterráneos. Creo que en ese sentido hay un problema no regional de costumbre, no tiene que ver con el frío, tiene que ver con ciertas conductas socialmente aprendidas, ¿no? Ahora vamos al tema de las adicciones comportamentales o sin sustancia. Parece que esa tendencia es parecida. Si hablamos de la ludopatía o el juego patológico, aumenta la probabilidad de aparición de ideación y de intención suicida. Esto es reconocido, digamos así, que la aparición de ideación, vamos a ver en qué porcentaje aparecen jugadores compulsivos. Estas ideas suelen aparecer asociadas a los sentimientos de arrepentimiento y pánico ante situaciones económicas problemáticas y de otra índole, y también el aislamiento o el rechazo social propio de las fases de desesperación. Por último, el consumo de drogas ilegales empeora aún más la situación. En el caso de la cocaína, muchos consumidores acompañan su consumo de alcohol, lo que agrava los riesgos. Pues ya estamos hablando de policonsumo. Además, el síndrome de abstinencia de la cocaína puede ir acompañado de depresión, ideas paranoides e incluso pensamientos suicidas, lo que puede requerir apoyo profesional para reducir las tasas de suicidio en este colectivo. Fíjense ustedes qué dato, ¿no? Aproximadamente un 90% de los jugadores patológicos relatan ideación suicida y cerca del 20% refieren intentos de autolisis. Mire qué dato, un jugador patológico corre 6 veces riesgo de fallecer por suicidio que la población general. Muchas veces se traduce no en una acción, digamos, de colgarse, pero muchas veces accidentes automovilísticos, manejar sin cinturón de seguridad, no respetar la velocidad, conducen una forma indirecta de suicidio en un jugador patológico que está desesperado por la situación que tiene, porque tiene que robar, porque tiene que mentir, porque tiene que transformar su conducta, ¿no? Por eso que, en general, parece clara entonces la relación de conductas adictivas y el suicidio, por lo que es recomendable considerarlas como un importante factor de riesgo. En consecuencia, los profesionales, nosotros, ustedes, que atendemos a personas con problemas adictivos, debemos contemplar la detección precoz de conductas suicidas de forma de que puedan ser prevenidas, a través de pruebas psicométricas, a través del interrogatorio y a través de no tener miedo de preguntar. Porque también hay que desactivar esos mitos que dicen que si uno pregunta sobre el suicidio, la persona lo va a cometer. Al contrario, la posibilidad de poder verbalizar una situación de riesgo es muy importante también para la prevención, como muchos de ustedes saben perfectamente. Por eso la formación de nuestros profesionales constituye una medida efectiva de prevención. Por eso tomo un dato de un psiquiatra estadounidense, no recuerdo su nombre, que estableció una relación entre alcohol y el rol que juega esta sustancia en el suicidio focal, o le llama daño deliberado autoinfligido. En términos generales, el consumo de alcohol, y particularmente el perjudicial o excesivo, se asocia a la conducta de suicida por 3 vías. La primera, a nivel poblacional, el consumo de alcohol se correlaciona con la tasa de suicidios. En segundo lugar, por los efectos desinhibidores del alcohol, porque el consumo agudo de alcohol se asocia a la realización de intentos autolíticos en muchas ocasiones que acaban siendo letales o completados. Y en tercer lugar, los adictos al alcohol presentan un mayor riesgo de suicidio que la población general, por los factores predisponentes y precipitantes que describiremos posteriormente, y en ese sentido corresponde tener una visión individual también del consumo de alcohol y del suicidio para ver cada caso en particular. Dice la doctora Volkov, y lo tomo también como un dato importante, que en las evidentes limitaciones metodológicas, el estudio de la asociación existente entre el consumo de alcohol y el suicidio se ha centrado fundamentalmente en la ideación suicida y en los intentos de suicidio, más que en los actos autolíticos consumados. A nivel individual, el uso de alcohol se asocia a un mayor riesgo de presentar ideación autolítica y suicidio, independientemente de que el individuo presente o no un trastorno adictivo a la sustancia. Fíjese qué dato fuerte este, ¿no? Se estima que en el 37% de los suicidios consumados, un rango que va entre el 10 y el 69%, y en el 47% de los no letales, el sujeto había consumido alcohol previamente. Recientemente un investigador casetano observaron que 1 de cada 4 suicidios consumados se encontraron alcoholemias iguales o superiores a 0,8 gramos por decilitro. Recuerden que la cifra que da, por lo menos cuando está el consumo permitido, de 0,5. Criterio habitualmente utilizado para determinar la existencia de un estado de intoxicación premortem.
Acá hay una respuesta así a la embriaguez relacionada con el suicidio, un dato estadístico, ¿no? Por ejemplo, los asiáticos tienen un 13% más de embriaguez, un riesgo de suicida, los negros un 15%, los blancos un 22%, los hispanos un 28% y los indígenas un poco más. Más allá del hecho de que exista un consumo de alcohol previo al acto suicida, es posible determinar la fracción atribuida al alcohol para esta causa de mortalidad. En nuestro país, dice un autor mexicano, los datos más recientes estiman, fíjese qué dato, el 23% de los suicidios están motivados por el consumo de alcohol, país que tiene un altísimo consumo de alcohol, ¿no? Y la precocidad en el consumo se asocia igualmente a un mayor riesgo de conductas suicidas. Tengamos en cuenta que nuestros adolescentes empiezan a consumir alcohol a edades muy tempranas. Y creo que en ese sentido, el producto desinhibidor del alcoholismo puede llevar también a ideación y hasta conducta suicida. Fíjese, en la población adolescente entre 14 y 18 años, cuando el inicio en el consumo de alcohol se produce antes de los 13, el riesgo de presentar ideación suicida registra un radio de 1,89 respecto a quienes no han iniciado el consumo a esa edad. Es decir, hay un incremento del 89% y 2,71 riesgo aumentado en un 171% para los intentos de suicidio. Aquí está claramente demostrado la relación entre el adolescente y el grado de riesgo de suicidio en relación con el consumo. Cuando el inicio es posterior a los 13 años, los riesgos se reducen ligeramente, pero manteniéndose siempre más elevados que entre los adolescentes que no han consumido alcohol. Por eso la ideación suicida es en orden del 1,50 y el intento de suicidio del orden del 2,0. También en relación al género hay una apreciación que dice que la asociación entre el consumo de alcohol, no con la adicción al alcohol, sino con su consumo, y el intento de suicidio es más común entre los hombres. Aunque creo que hay una, digamos, no hay que decir lo que es un derecho de la mujer, pero al mismo tiempo hay un aumento considerable también del consumo de alcohol por parte de nuestras mujeres, ¿no? Obviamente, y esto lo expondremos levemente, el riesgo es mayor cuando se trata de un sujeto con un trastorno o por abuso o dependencia del alcohol. Está claro que estamos hablando de consumo crónico de alcohol. No estamos hablando de la copita que se recomienda para las cardiopatías o el consumo eventual en un asado, en una fiesta, ¿no? Fíjense ustedes que este dato, se calcula que el 30 al 49% de quienes han consumido alcohol antes de un intento autolítico presentan un trastorno por uso de alcohol en las distintas fases de la conducta suicida, que son, primero, la impulsividad y la agresividad, ambas incrementadas en situación de intoxicación etílica. B, el incremento del distrés psicológico que produce la propia embriaguez. En tercer lugar, las expectativas que producidas por la ingesta de alcohol favorecen el paso de la ideación suicida al acto autolítico. Y al mismo tiempo la afectación cognitiva y en concreto, la restricción que se produce con respecto a la capacidad de generar y poner en práctica conductas de afrontamiento ante la ideación autolítica. Por eso vamos avanzando para terminar pensando que la principal conclusión de este trabajo es la estimación de los consumidores excesivos de alcohol quintuplican el riesgo de suicidio en relación a los bebedores sociales o normativos. Acá voy a presentar para finalizar un estudio entre la ideación suicida y el abuso de sustancias tóxicas en una población estudiantil publicada en diciembre del 95. Es un trabajo no nuevo, pero tiene una actualización que voy a referir luego en la bibliografía. Fíjense ustedes los datos de esta encuesta. 47% de estudiantes presentaron al menos un síntoma de ideación suicida en el año anterior al estudio. 17% reportó haber pensado en haber querido quitarse la vida. Mayor proporción ligeramente superior en mujeres. Se encontró una mayor tendencia a ideación suicida en los consumidores de drogas respecto de los no consumidores. Aquí está claro la relación entre consumo, ideación suicida y acto suicida. La ideación suicida se incrementa conforme es mayor el consumo de alcohol. La frecuencia del consumo de drogas es el principal precursor de la presencia de ideación. Los usuarios tienen un 36% más probabilidad de presentar ideación suicida que los experimentadores, o sea, los que toman de vez en cuando. Las mujeres con un 50% más de riesgo que los hombres, y a mayor escolaridad se disminuye la probabilidad de ideación suicida. Voy avanzando para ir terminando con esta presentación de este trabajo muy importante de los mexicanos. Fíjense, las muertes relacionadas con el consumo de drogas en la población de 15 a 64 años para el año 2019
se estimaron en 13.182 casos. Ello representa que el 16,3% de las muertes totales para ese grupo de edad, y una tasa bruta de mortalidad de 45,7 cada 100.000 habitantes para el mismo periodo. De estas muertes vinculadas al consumo, la mayor parte corresponde a varones, el 70,4% de una tasa bruta de 65 cada 100.000, frente al 29,6% de disfunciones femeninas y su correspondiente tasa bruta de 26 casos cada 100.000 habitantes. Por último, hay una conclusión, con esto los termino de aburrir y de cansar, para que podamos hacer algunas preguntas. Hay una fuerte relación de determinación entre el consumo crónico de sustancias y las adicciones comportamentales. Hay que explorar siempre, ante conductas con trastornos cognitivos, psiquiátricos y violencia de distinto tipo, el consumo crónico de sustancias adictivas. Insisto, no para estigmatizar, no para criminalizar, sí para alertar sobre el daño que producen estas sustancias y las modificaciones de conducta. Luego, evaluar la opción internación especializada, con o sin riesgo inminente. Quiero aclarar con esto que la opción de internación especializada no siempre requiere que haya un riesgo inminente para sí o para terceros. El caso de una persona que es un consumidor de sustancias psicoactivas que no pone en riesgo su vida ni la vida de otro, requiere una internación optativa o no, porque requiere cortar el consumo. Y esa internación no es una privación de su libertad, al contrario, es la privación que le va a dar libertad, porque ya está previamente preso de la propia conducta adictiva que lo tiene atrapado, digamos, en el consumo de sus drogas, ¿no? Finalmente, por eso diciendo que tiene que haber una internación breve y un equipo interdisciplinario, seguimiento internado y luego ambulatorio en tiempo necesario según la evaluación continua, porque en ese sentido la internación va a tratar de modificar también las conductas para transformar la conducta. Tengo experiencia en internaciones de consumo prolongado de cocaína con buenos resultados terapéuticos, también con consumo de marihuana y otras sustancias. El Instituto, digamos, de Rehabilitación de Adicciones en Arroyito, en la provincia de Neuquén, que hemos creado en el año 2000, tiene un 40% de tasa de prevalencia de corrección del alcoholismo crónico de una población que se interna a veces por un tiempo prolongado. Por eso tiene que haber siempre una información adicional y orientaciones, ¿no? Y los medios, para terminar con esta presentación, pueden convertirse en un aliado eficaz en la prevención del suicidio como causa de muerte evitable, debido a la posibilidad de comunicarse con multitudes y su contribución en la prevención del suicidio, que sería eficaz si se cumplieran estas orientaciones. Y publicar, por supuesto, los factores de riesgo para evitar, digamos, el suicidio. Con esto termino, gracias por su atención. Ahí tienen ustedes mi correo, me pueden escribir, me pueden llamar por teléfono a cualquier hora del día o de la mañana y lo dejo a vuestra consideración. Gracias por la atención y espero que algunas preguntas puedan hacerse en el tiempo que nos queda. Y gracias a ustedes por la invitación y la escucha paciente. Oh, gracias a vos, Enrique, por compartir con nosotros tanta sabiduría. Bueno, vamos a abrir un espacio de preguntas. Yo tengo un... Sí, te escucho. Silenció tu micrófono. Ahí está, ¿se escucha? Sí, ahora te escucho, sí, sí. ¿Qué opina? Tenemos acá una pregunta. Buena concurrencia, ¿eh? Sí, generalmente es así. Una preguntita, ¿qué opinás sobre el uso de la ayahuasca en adictos? Ayahuasca, sí. Bueno, no tengo experiencia personal. Sé que es una sustancia psicoactiva que produce alteraciones de la memoria y del pensamiento, pero no puedo referir ninguna experiencia particular. Por lo menos no he visto nunca un paciente con eso, y no tengo experiencia, así que no puedo darte más detalles, ¿no? Bien. Pero me parece que en cualquier momento las sustancias que pueden producir una modificación del pensamiento pueden generar, según la predisposición de la persona, los factores genéticos, los factores conductuales, los factores familiares, el desencadenamiento de una psicosis, ¿no? No siempre es así, y me parece que por el contrario, la utilización de sustancias psicodélicas o de sustancias, digamos así, que pueden producir alteración del pensamiento, hay que manejarlas con mucho cuidado, ¿no? Y a veces pueden disparar una situación imprevisible, ¿no? Creo que en ese sentido tiene que hacerse bajo prescripción médica, con un control apropiado, y no hacerlo, digamos, de uso habitual, ¿no? Personalmente no tengo experiencia
ninguna en ese sentido, ¿no? Bien. Muchas gracias, muchas gracias. Julio es que había hecho la pregunta. No sé si quien quiera hacer una pregunta puede levantar la mano, puede tanto la virtual como la humana. La mano que tengan. La mano que tengan, sí. O un pie, lo que puedan. Si hay alguna pregunta para hacer. Ahí, Edith, a ver, para que yo te... Para. Actividad tu audio, Edith, tu audio. Ahí está, ya Ahí está. está. Muy bien. Bueno, doctor, muy buena su exposición. A mí me llega profundamente y quiero hablar de algo que sucede en mi familia, como en tantas otras. Tengo un ahijado que tiene estas problemáticas, que usted describe también. El tema es que a mí me preocupa que no haya más información a las familias. ¿Cómo contener a la familia? Claro. ¿Cómo darle? Porque, bueno, yo he estudiado, bueno, me doy cuenta de la situación, la internación, por ejemplo, cuando hay que internar, pero la familia reacciona negativamente. ¿Por qué? Porque sienten una palabra que usted dijo, ¿no? Que es como que se lo estigmatiza, ¿no? Sí. Y él está preso de su adicción. Ahora, básicamente eso, ¿qué hacer con la familia? Yo soy familiar, pero todo lo que diga va a ser negado. No quieren internar, nada. No. Sí, yo creo que ahí me parece que el punto que vos estás mandando es un tema de debate actual muy importante. Días pasados en el Senado de la Nación me invitaron a participar de un debate sobre la ley de salud mental. Estuve con la mamá de Chano, ustedes la conocen, que ya tiene en estado público su preocupación por este tema. Yo creo que evidentemente la información a la familia es básico siempre. Siempre por la información, siempre por la contención, porque muy claramente se marca una diferencia que aquel chico que puede tener una adicción en una situación familiar conteniente es una cosa, pero por el contrario muchas veces hay una situación de desprotección y muy importante. Pero creo que la prevención más importante es la información. Y creo que hay que dejar de banalizar que el consumo de drogas es un problema secundario, no es importante, y hay que evitar la idea de que cuando se hable de adicción se criminaliza a nadie. No. Cuando hablamos de adicción hablamos de enfermedad mental. Ahora bien, el sistema de salud público y el sistema privado está en condiciones de sostener lo que sería, digamos, la atención de las personas con un consumo crónico de sustancias, digo consumo crónico. Creo que hay que evitar la idea de que una internación es una restricción de la libertad, cosa que falsamente se plantea en la ley de salud mental. La ley de salud mental no prohíbe la internación, pero hace muy engorroso la definición de la internación, y la internación es un acto médico como cualquier otro. Nadie va a dudar que internar una cardiopatía o internar un problema renal hay que hacerlo porque le salva la vida a la persona. Lo mismo, una persona que está con un consumo adictivo no tiene capacidad de decidir libremente si va a internarse o no. Por otra parte, en general tiene una personalidad en donde se sobreestima, digamos, y por lo tanto tiene que recurrir, digamos, hacia un consejo profesional, tiene que asumir que la internación es un acto médico que priva la libertad para ganar libertad, no al revés. Porque la supuesta libertad del no internado es estar preso de una sustancia psicoactiva que determina la conducta, que determina la disrupción familiar, que determina el robo, que determina la delincuencia y que determina muchos factores negativos para la sociedad. Creo que en ese sentido, creo que hay que ponerse en autos para decir, la internación es un acto médico, no es un acto discriminatorio. En situaciones determinadas, aunque muchas veces no hay riesgo para la vida de la persona, la internación tiene un solo propósito, dejar de consumir. Y el dejar de consumir es un paso previo para poder trabajar también otras patologías comórbidas. Cuando digo internación, no hablo de internaciones prolongadas, hablo de internación necesaria, pues si vos internás a una persona joven en una semana, podés cortar el consumo, pero seguramente va a aparecer el síndrome de abstinencia, con lo cual hay que asistirlo médicamente, psicológicamente, y un tratamiento posterior para transformar, digamos así, el estilo de vida y de conducta a través de un trabajo interdisciplinario. Lo que ocurre es que el sistema de salud público, y en parte también el privado, no dan cuenta de una respuesta a esta necesidad. Y por otro lado, los recursos profesionales y económicos para poder atender la situación que prevé la supuesta ley de salud mental están muy lejos de la realidad.
Yo hice una investigación para la Organización Mundial de la Salud hace pocos años y demostré que en la Argentina, de los 100 pesos que se dedican a salud, solamente 3 corresponden al presupuesto de salud mental, cuando la ley de salud mental prevé un presupuesto de un 10%, con la elaboración de casas de medio camino, con la elaboración, digamos, de instancias intermedias. Yo por eso quiero decir que la buena voluntad de evitar la criminalización, de evitar las internaciones prolongadas, y muchas veces las intervenciones indiscriminadas, de internaciones no voluntarias, no debe asustarnos para pensar que a veces la internación es una necesidad para salvar vidas, y muchas mamás me están agradecidos de haberlo hecho. No voy a dar casos concretos que yo he visto en la provincia de Neuquén y en la capital federal, donde claramente por consumos activos no hubo otra posibilidad de poder una internación, a tener la situación, siempre que la cobertura del obra social, y al mismo tiempo es un derecho porque hay una ley que prevé que las obras sociales tienen que considerar la situación de internación por sus consumos de sustancias psicoactivas como cualquier otra enfermedad. Y el consejo a las familias, yo creo que es clave. Sí, Las familias deben estar, claro. los maestros deben estar informados. Por eso Pero cuando a veces uno se... Sí, te escucho. ellos están muy afectados, no pueden ver la realidad, no lo pueden ver. Claro, yo creo que en ese sentido hay que ser muy persuasivo, muy tranquilo, muy esclarecedor, y más que nada en no tener miedo de dar información. El mejor ansiolítico es la información, y la mejor prevención justamente es la información, toda la que sea necesaria, y salir al encuentro de esta banalización del consumo que dice inclusive algunos neurocientíficos importantes que en televisión se animan a decir, bueno, lo que pasa es que la marihuana no pasa nada, la cocaína es jodida. No, no. La marihuana produce daños muy importantes, y más que nada en épocas de pandemia, donde la afectación del sistema respiratorio producto del consumo de marihuana hace que sea una vía regia para la entrada del coronavirus. Y lo mismo con los famosos cigarrillos electrónicos, ¿no? Que no son inocuos, tienen sustancias tóxicas, ¿no? Creo que en ese sentido me parece muy preocupante es decir, comparto la preocupación, pero debería haber una escuela, una decisión, digamos, en las escuelas, tanto en la escuela primaria y secundaria, con los docentes. Los docentes no pueden, digamos, desesperarse muchas veces cuando tienen un chico que consume, lo mandan a encerrar al baño o lo echan de la escuela, no. Tienen que estar informados e informarle a los muchachos de cuál es la importancia de esto. Tuve una experiencia muy importante yo recientemente, invitado en Entre Ríos, donde hice una charla con 400 estudiantes de distintos niveles educativos, y una chica, me acuerdo de 15 años, me decía, ¿cómo puedo yo hacer que mis padres entiendan que el consumo es una cosa negativa? Fíjense, una chica de 15 años preocupada porque en su familia se consumía. Creo que el problema de hoy es que hay familias enteras que son consumidores. Y entonces creo que a los papás yo les digo que hoy digan no, pongan un límite, es para que después los chicos le puedan decir sí, gracias. Si hoy le dicen que sí y entran en el consumo, no les van a poder decir ni gracias ni nada, no van a poder estudiar, no van a poder avanzar. Como es claramente típico el famoso síndrome amotivacional, que yo lo veo mucho en frecuencia de padres y madres que me consultan por chicos que venían bien, que estudiaban bien, que jugaban bien, y de pronto se encuentran con que empiezan a estar desganados, están en un círculo, digamos, de consumo de marihuana y están en un camino para hacerse consumo crónico. Y insisto, hay varios mitos que hay que derribar respecto a ciertas circunstancias bajo control médico y con una sustancia psicoactiva pura, no con el autocultivo que uno sabe en la casa, no sabe lo que tiene. Por eso yo creo que la información para los papás, para los mamás, para convencer y para que justamente en el propio seno de la familia no se trate al hijo como una persona inmoral o como un personaje, es un chico que tiene un problema, y por lo tanto tener conciencia de eso es ayudarlo, ¿no? Y en ese Muchas sentido me gracias. parece que el espacios saludables es muy importante, esta enorme tarea que tiene el amigo que está organizando el programa, ¿no? Yo quiero aprovechar para saludar a algunas personas que están entrando, que hay alguna chica ahí de Chubut, Inés Romero, que es una colega de la provincia de Neuquén que vive hace mucho tiempo, que anda ahí por la Plaza de Unión, y otra gente que están en algunas de las provincias. Tu convocatoria, hermano, de escenarios saludables es muy importante. Bueno. Inés Romero, ¿qué tal? Sí, ¿qué tal? Inés Romero Invernici, sí. Bien, bien Inés, muy bien. Nos estamos viendo por este medio después de muchos años. Muchos años, es verdad. Y lo estamos esperando siempre. Bueno, voy a ir por allá, por Plaza de Unión en cualquier momento, sí.
Muy bien. Enrique, un par de preguntas más. Sí, dale, dale. Gabriela Ocampo pregunta, lamentablemente dice, sin el consentimiento del sujeto que padece la problemática, no se puede internar por ser sujeto de derecho según la Ley de Salud Mental. No, ¿Esto es así? no, se puede internar por vía judicial, es decir, la presentación ante un juez idóneo que determine, sobre la base de un informe psicológico y psiquiátrico, que hay un riesgo en función al consumo y que es una enfermedad como tal, puede autorizar el juez la internación involuntaria. Esa internación involuntaria es un trámite engorroso muchas veces. Por eso quiero aclarar, no es que la ley prohíbe la internación. La ley desearía que no se internen, pero se trata de un acto médico, no es una privación de la libertad. Además, la ley no puede estar diciendo que es dar medicamentos una privación de libertad. Por eso creo que en ese sentido, la internación involuntaria puede hacerse sobre la base de una intervención judicial que pondrá el perito psicológicos y psiquiátricos para ver si es pertinente o no la internación. La internación puede hacerse bajo esa circunstancia y al mismo tiempo quedar subordinado bajo la acción de un psiquiatra, un psicólogo, para poder seguir el tratamiento. Y en ese sentido, insisto, no criminalizar, no ver como un daño a su libertad, sino un acto médico, psicológico necesario para cortar, digamos así, una enfermedad importante como es el consumo. Es una enfermedad, no es un problema moral, no es un problema ideológico, es un problema de enfermedad como cualquier otra. En ese sentido, quiero recordarles que hay una propuesta muy importante de hacer algunos avances para hacer algunas pequeñas reformas en la Ley de Salud Mental. Por ejemplo, si el artículo 1 de la Ley de Salud Mental dice debe evitarse el sufrimiento mental de las personas. Yo estoy de acuerdo en que hay que evitar el sufrimiento mental, pero el sufrimiento mental no es una entidad clínica. Yo, por ejemplo, que soy hincha de Boca, tengo un sufrimiento mental grande cuando Boca pierde, pero no necesariamente me van a tener que internar porque Boca pierde. Por eso yo digo que el artículo 1 debía complementarse diciendo, entiéndase por sufrimiento mental aquello que está contemplado en la clasificación internacional de enfermedades. Sobre la base de un diagnóstico clínico, psiquiátrico y psicológico, amerita hacer una internación en ese sentido. Pero la palabra sufrimiento en general, para no hablar de enfermedad, es un combo tan grande que no especifica nada y por lo tanto nadie va a internar por el sufrimiento. Y por otro lado también la idea, digamos, de que debe cerrarse las instituciones especializadas. Yo creo que las instituciones especializadas como los nosocomios de internación psiquiátrica son cada vez más chicos. El problema es que hay que humanizarlos, yo estoy de acuerdo, pero no cerrarlos, porque cerrarlos significa que va a haber una parte de la población, como nos ha ocurrido en Neuquén. Cuando yo vivía en Neuquén, habían cerrado un pequeño nosocomio, digamos, psiquiátrico en Allen, provincia de Río Negro, y los pacientes externados en Río Negro cruzaban el puente de Chipoleti y venían a aparecer en Neuquén. Los atendíamos nosotros en Neuquén. Por eso es la idea que muchas veces determina que muchos profesionales tengan temor de hacer una internación. Me parece que el temor no debe ser importante, debe ser irrelevante y que asuman la responsabilidad de hacer una internación. Por supuesto, con los estudios apropiados, con los datos apropiados y, por supuesto, evitar las internaciones injustificadas. Creo que ha habido mucho malestar, creo que ha habido muchas internaciones inapropiadas, pero eso no justifica para hacer que cuando un joven va a una guardia, tiene una situación de emergencia y el médico que lo está atendiendo, el profesional, tenga miedo de internarlo porque le cae encima la ley de salud mental, ese muchacho sale a la calle, vuelve a consumir, comete un acto delictivo y puede inclusive suicidarse, ¿no? Creo que en ese sentido trabajar en prevención y por supuesto también de esto hacer un problema de opinión pública. Porque fíjense ustedes que gracias a los lamentables hechos del accidente, digamos, de Chano, que es un personaje público, y a la tenaz actividad de su mamá, estamos ahora en condiciones de poder hacer algunas modificaciones importantes, constructivas para la ley de salud mental. Yo creo que el propósito de una ley de salud mental es importante en la medida que tenga en cuenta que justamente debe hacerse en las condiciones humanas más apropiadas. Pero no hay que contraponer el derecho a la libertad con el derecho a la salud. Porque en ese sentido, si el derecho a la libertad es libertad de qué, libertad de consumir, libertad de actuar frente a la salud, me parece que es negativo. Recuerdo clínicamente cuando en mi cátedra un chico pedía consumir libremente porque la libertad, y una mamá se paró y le dijo, pará, pibe, yo tengo 4 hijos, uno está destruido por la droga, ¿a vos te parece que a los otros 3 les tengo que decir que consuman libremente? Entonces el problema de la libertad es una libertad relativa.
creo que hay que entenderlo como un acto médico. La ley no prohíbe la internación, lo hace muy engorroso y muchos médicos tienen miedo de ser acusados de privación de la libertad en función de una mala interpretación de la ley. En ese sentido, la ley no lo prohíbe, pero el trámite es engorroso y a veces el sistema de salud no permite atenderlo, ¿no? Y por otra parte, cuando hay atenciones en sectores especializados, son muy costosos, cosa que la obra social debería contemplar, y en ese sentido es la pelea de los padres y las madres para que estas obras sociales contemplen ese aspecto, ¿no? Las internaciones que yo he determinado, hubo una lucha muy importante del ámbito familiar para conseguir que la obra social le pague los estudios a estas personas. Y se les fueron recuperados. Un tiempo de internación relativo, pero muchas veces unos meses de internación salvan la vida de un joven para el resto de su vida. Puede haber recaída, no hay ninguna duda, pero es importante salir de esa coyuntura. Gracias, Enrique. Sebastián levantó la mano. Ahí está. Sebastián, Hola, sí. adelante. Buenas noches. Te escucho, Seba. ¿Qué tal, Enrique? Bien, bien. Bien. Soy de la provincia de Formosa, soy psicólogo y quería agregar, puntualizar algo brevemente, si se puede, en relación a lo que estaban diciendo acerca de la circunstancia donde hay que internar. Y el caso de las internaciones, obviamente es un tema delicado, pero también muy necesario, como está diciendo Enrique, para poder hacer un corte muchas veces en esa circunstancia, como estaban diciendo, de sufrimiento. Y cuando puntualizar esto, cuando hay una circunstancia, creo yo, donde hay un daño para sí o para tercero, que eso es lo que creo que está explicitado medianamente también en la ley de salud mental. En el caso justamente de que haya una intervención de un juez o de alguien para poder dar lugar justamente a la intervención necesaria, y se hace justamente un equipo interdisciplinario para monitorear, en algunos casos, en el mejor de los casos, el estado de salud general durante unos días. Lo que sí se invita es la internación a largo plazo, como usted está diciendo bien también, que obviamente el enfoque es tratar de, poder hacer justamente la no internación prolongada de un paciente, o el enfoque de desmanicomialización, que es lo que medianamente también apunta. Pero como usted estaba diciendo, en algunos casos es muy necesario, más cuando hay abuso de sustancias, y también basarnos, creo yo, en aquellos agentes como la familia, los terapeutas, acompañantes terapéuticos, agentes también que trabajan en salud, que pueden denunciar, hasta los médicos clínicos, como usted está diciendo también. Hay veces que otras observaciones por medio de otros profesionales pueden acercar al paciente a la consulta y trabajar obviamente con el psiquiatra, que es fundamental. Sí. Yo escuché una frase, o no sé si la había leído acá en algún posteo de Escenario Saludable, que decía, si no anda la medicación con un psiquiatra, que hay que cambiar de psiquiatra, hay que buscar también los dos distintos enfoques. Muchas veces es así, porque muchas veces por ahí la medicación, para el punto de vista de una persona, quizá no se ajusta para ese caso, y siempre hablamos de la singularidad del caso, de cada caso. Totalmente. Y yo hace poco comencé a trabajar en un caso, en el caso donde tuve que justamente recurrir así, armar como un equipo interdisciplinario, sin un lugar físico obviamente, pero yo trabajo con el psiquiatra que trabaja en el hospital, con un acompañante terapéutico que hacía previamente, y el caso había venido a mí principalmente, y yo traté, bueno, de que aparezcan otros actores, de que intervenga la familia, poder dar expresión también acerca de lo que le esté pasando, porque siempre hay un sufrimiento, y muchas veces, como usted estaba diciendo, una circunstancia de abuso de sustancia. Y hay veces que puede haber un aviso. En este caso había avisos y hay veces que no. Hay veces que no se puede saber. Es algo muy delicado el tema del suicidio, y también agradezco de que me permitan poder compartir mi experiencia. Desde ya, gracias. Me parece muy importante, y más que nada la importancia del grupo familiar, ¿no? Yo creo que el apoyo familiar para la situación de una persona con consumo de adicciones es importantísimo, ¿no? Yo digo que la recuperación está asociada a la posibilidad de que la familia intervenga positivamente en eso, ¿no? Y en segundo lugar, la medicación no siempre es necesaria, pero a veces es necesaria para que el sujeto pueda pensar. Es como que alguien tiene un trastorno delirante, tiene una idea, digamos, que lo están persiguiendo, lo quieren matar, no lo quieren matar. Claro, hay que ver el diagnóstico de estructura, como usted estaba diciendo bien, también. Claro, que le interrumpa. Claro. Si hablamos de un sujeto psicótico, neurótico, y en función a eso también qué medicación es necesaria. Por eso también creo yo
es funcional también la posibilidad de trabajar con diferentes profesionales, abrirnos a las posibilidades, no podemos trabajar solos tampoco. Exactamente. Y hacer un equipo así como exactamente. La interdisciplina supone que existen disciplinas, que cada uno debe respetar la disciplina del otro, pero al mismo tiempo no hay que ver fantasmas ni, digamos, de malas intenciones. Estamos hablando de buena práctica, ¿no? Totalmente. Está claro de que muchas veces hay una práctica inadecuada. El 90% de los psicofármacos no los recetan los médicos psiquiatras, los recetan los clínicos. Y muchas veces hay un abuso de sustancias psicoactivas que evidentemente luego se transforman en adicciones, pero con el propósito muchas veces de buenos clínicos de evitar el sufrimiento, de evitar el dolor, de evitar el insomnio, se transforman luego en sustancias, pero creo que no hay que estigmatizar y no criminalizar a ningún psiquiatra porque dé medicación. Creo que lo importante es no hacerlo, pero a veces es necesario para poder pensar, ¿no? No iba a eso al comentario, obviamente, disculpe si se entendió mal, pero... No, al contrario, yo te entendí perfectamente. Yo entiendo que vos como psicólogo es un lugar muy importante, trabajar en equipo, complementar. Sí, no, a mí me pasó que había recomendado a un profesional y obviamente que quizá también había leído la circunstancia para medicar de una manera, y después en función del malestar del paciente, él mismo también me solicitó justamente poder cambiar, y obviamente ahí también donde uno tiene que escuchar siempre al paciente, no solamente a la familia, a ver cuáles son los malestares también que le generan muchas veces la interacción medicamentosa. Exactamente, a veces la experiencia nuestra con un medicamento anda muy bien con una persona y con otro no anda, entonces tenemos que tener conciencia de eso, ¿no? Y además gracias por permitirme hacer el aporte. Los efectos secundarios y tener la posibilidad de... No, por favor, gracias a vos, de Formosa, ¿no? Muy bien. Bueno, Enrique, acá hay una pregunta de Bruna. Como equipo interdisciplinario, ¿qué podemos hacer ante la negligencia de los padres y la evidencia de varios intentos de suicidio de su hijo, un adolescente? Bueno, yo creo que la cuestión, digamos así, del adolescente hay que ver, primero, generalmente tiene que haber una situación disruptiva previa para que un adolescente en un grupo familiar tenga ideación y al mismo tiempo intento de suicidio. Hay que ver cuáles son las causas, ¿no? Porque muchas veces tiene que ver con las sobreexigencias, tiene que ver con problemas de contagio, tiene que ver con problemas de sobredimensión de la exigencia familiar, y tiene que ver con los antecedentes familiares y personales, ¿no? Creo que en ese sentido lo importante es trabajar con el grupo familiar, tratar de explorar las causas potenciales, digamos, de la ideación que el muchacho pueda tener, circunstancias individuales y circunstancias sociales, y al mismo tiempo los antecedentes familiares, ¿no? Pero ahí me parece que la atención tiene que ser una atención, no, digamos, vení a verme la semana que viene. En todo caso, tiene que ser una atención inmediata, directa, ya sea personal o telefónica, sobre el joven, sobre el muchacho, para poder atender esa situación. Y al mismo tiempo tratar de encontrar las posibles causas de esa ideación, ¿no? Que no siempre son necesariamente trastornos depresivos, ¿no? El caso, recuerdo, en la provincia de Neuquén, un chico de 9 años va a un supermercado, roba una revista, era un chico 10, es estigmatizado como un ladrón por los padres o por alguien, y el chico toma un revólver y se suicida. 9 años. Creo que en ese sentido la razón no es una depresión, sino una, digamos así, una vergüenza enorme frente a una responsabilidad que él podía tener como un chico de 10 puntos, ¿no? Creo que hay que abordar la multicausalidad. Creo que en todo caso no hay que desesperar. No necesariamente los chicos van a insistir en la conducta suicida, y al mismo tiempo la contención tiene que ser diaria, tratando de explorar cuáles son las conductas que pueden haber derivado a perder la confianza, a generarle tristeza en el chico, y al mismo tiempo pensar si lo tiene también en una situación orgánica, ¿no? Porque hay muchas circunstancias neurofisiológicas de base que tienen que ver con el parto, que tienen que ver con la infancia, que tienen que ver con el amamantamiento, tiene que ver con la clorura, y tiene que ver también con situaciones disruptivas de la infancia que pueden haber creado una situación traumática muy importante. Y en ese sentido hay que explorarlas. Nosotros vemos cada vez con más frecuencia que en el desarrollo normal de un niño, a veces una situación de abuso, una situación, digamos así, de acoso puede generar una huella
anémica muy, muy importante que se mantiene en silencio, en la oscuridad hasta la edad adulta, y eso es un elemento perturbador y puede ser también un elemento que conduzca a una situación suicida. Y por otra parte, siempre, aunque sea pequeño, no descartar la posibilidad de algún tipo de consumo, sea de consumo de alcohol eventual o marihuana, que tanto se ha popularizado, o de alguna sustancia que, si bien no es el factor causante del suicidio, es un gran facilitador. Entonces digo, estar alerta frente a una familia que tiene un chico con una problemática de suicidio, tratar de encontrar las causas, contenerlo como sea, seguirlo diario, evitar los factores de riesgo, que no existan armas, que no existan cosas a la mano, y que al mismo tiempo reciba un gran amor permanente de su familia, atendiendo a esa situación, ¿no? Insisto, no trabajar por el temor, sino con la posibilidad de ayudarlo, quererlo, abrazarlo, mimarlo, etc., ¿no? Enrique, ahí verás en Sí. la pantalla que hay una cámara donde hay muchos chicos sentados en una mesa. Sí, lo veo, el UPEC, Bueno, sí. ellos son, Saludos. ellos son del Perú. La casa de Yo Pude. Ahí están saludando. Ya han venido otras veces. Los saludo a la idea. Ayer fue la idea de la independencia de Perú. Saludos, hermanos peruanos. ¡Arriba el Perú! ¡Arriba el Perú! Bueno. Tengo muchos amigos peruanos, además. Les comento que comparto con Santiago Valero Álamo, que es un amigo peruano que está en la Universidad César Vallejo de Lima, y compartimos la cátedra. Yo doy a veces una clase de salud, de psicología social en la cátedra de él, y él da una clase en la cátedra mía del Comahue, ¿no? Así que con los peruanos somos hermanos de un padre común que es San Martín. Bien. Ellos hacen dos preguntas, Enrique. Adelante. Dice, ¿por qué las personas con trastorno bipolar están afectadas por conductas suicidas? Y después, ¿cuál es la clave para dominar un sentimiento? Contanos, que me interesa también. No, el trastorno bipolar, el riesgo suicida está justamente en el momento depresivo del trastorno bipolar, ¿no? Desde ya hay que tipificar claramente de qué tipo de depresión se trata, ¿no? Si es solamente una tristeza, que no es un trastorno depresivo, si es efectivamente la tristeza de un trastorno, la depresión de un trastorno bipolar, y si están medicados, digamos así, para el trastorno bipolar, creo que hay una disminución del riesgo importante a partir de esa medicación y de ese tratamiento, ¿no? La segunda parte no me acuerdo qué me habías comentado. Era, ¿cuál es la clave para dominar un sentimiento? Bueno. Si alguien tiene la clave, por favor me la pasa. Claro. Yo le agradecería. El sentimiento que yo tengo cuando Boca pierde es un sentimiento inagotable. No basta la bronca contra el equipo de River, pero depende de qué tipo de sentimiento, ¿no? Creo que hay una cosa muy importante, que me parece que el sentimiento a veces hay que desculpabilizarlo, ¿no? Porque nuestra cultura está muy asociado a los sentimientos de desvalimiento, a los sentimientos con el tema de la culpa. Yo creo que no hay que hablar de culpa, hay que hablar de circunstancias, y me parece que el terapeuta tiene una enorme tarea en desculpabilizar a la persona, que eso a veces hay que preguntarlo directamente, ¿no? Cuando aparece el caso de un suicidio, cuando aparece el caso de una depresión, la pregunta directa que hay que hacer es si la persona cree que ha hecho algo bien en relación con eso, o se considera que actuó bien o no actuó bien, y sacarle la culpa, porque muchas veces en la cultura judeo-cristiana tiende a eso, ¿no? Tiende a premiar, digamos así, al que hace las cosas bien y a culpabilizar al que hace las cosas mal. Creo que en ese sentido, trabajar el problema de la culpa en la modificación de los sentimientos es básico para cualquier situación, tanto en la cosa depresiva, tanto en el momento depresivo del trastorno bipolar, o también en las circunstancias de la vida, ¿no? Donde muchas veces el duelo, respecto de una pérdida, como decimos con Diana muchas veces, no es un tiempo cronológico. El tiempo del duelo es un tiempo que tiene que ver con la circunstancia, con la biología, con la experiencia, y al mismo tiempo tiene que ver también con la contención familiar y con el tipo de evento, ¿no? En ese sentido, me parece que la dominación de los sentimientos es un trabajo que hay que hacerlo en relación a qué circunstancia, y más que nada, pienso yo, trabajarlo sobre la base de los vínculos, ¿no? ¿Cuáles son los vínculos positivos que favorecen, digamos así, la remoción de sentimientos negativos, y cuáles son aquellos sentimientos negativos que tienen que ser trabajados, que tienen que ser verbalizados, ¿no?
En ese sentido me parece muy importante la exploración de las sustancias disruptivas o traumáticas vividas en la infancia. Encontramos cada vez más, hoy precisamente justamente estuve conversando con una persona que recién hoy, después de muchos años, habló de un abuso que tuvo en su infancia, lo tuvo guardado como secreto, no lo pudo hablar hasta que sus padres fallecieron, pero eso funciona como una bomba de tiempo adentro. Y la posibilidad de verbalizarlo, sin estigmatizar, sin culpabilizar, me parece que es muy importante para rastrear eso, ¿no? Insisto, buscar situaciones disruptivas y buscar también, ya en adolescentes, también el problema del consumo de sustancias psicoactivas, sea alcohol, marihuana u otras sustancias, ¿no? Y no tener miedo de decir que no. En ese sentido, se confunde a veces la idea de poner límites en una situación con autoritarismo. Y aquello que vivimos, situaciones de autoritarismo en nuestro país, como en muchos casos, evidentemente no tiene nada que ver el principio de autoridad con el autoritarismo. Y por lo tanto la libertad a veces se malentiende, y la libertad no es libertad de consumir, sino libertad para poder defender la salud, ¿no? Y en ese sentido considero esta experiencia de escenarios saludables como muy importante para compartir estos pensamientos, esta comunicación, ¿no? Creo que en ese sentido estamos en una situación importante porque hay una situación de incertidumbre. En el caso de nuestro país me parece que es un favorecedor muy importante de situaciones disruptivas, de situaciones de violencia, y creo que hay que pensar en términos de mejorar las condiciones de vida de las personas y al mismo tiempo atender específicamente los problemas de salud. Y al mismo tiempo dar posibilidad de formación de profesionales, poner presupuesto suficiente en el área de salud mental y pensar que ninguna internación es una internación restrictiva de la libertad, sino es la restricción para seguir viviendo, ¿no? Bueno, gracias, Enrique. Y un saludo otra vez a los amigos peruanos. Los chicos están ahí en recuperación por alguna adicción, así que desde a ellos también les damos un abrazo grande y les deseamos fuerza. ¿Dónde están? ¿En Lima? ¿Están en Lima? No, me parece que están en... no me acuerdo ahora dónde están. A ver. En Cajamarca estamos. En Cajamarca, exacto. Yo soy de Argentina y los muchachos son todos de Perú. En Cajamarca, bueno. No nos anda bien el teclado. Bueno, muy bien, una Argentina entre peruanos. Está bien. Bueno, los peruanos son buena gente, ¿no? Son buenos compañeros, sí. Bien. Bueno, a otra pregunta más acá. Cuando las familias, dice Fabián, cuando las familias también son inconscientemente adictivas, la labor, además de informar, ¿podría ser acelerar procesos? Es decir, que la propia familia busque atención profesional porque ellos también forman parte de la enfermedad. Claro, absolutamente. Yo creo que muchas veces la persona que aparentemente se enferma, como decía nuestro maestro Pichón Rivière, a ver, está detectando un problema grupal y el emergente, pero en el ámbito familiar donde nos constituimos como sujetos sociales es también el ámbito de recuperación. Y es muy importante que la posibilidad de trabajar grupalmente en el grupo familiar, más que nada, ¿sabés qué trabajar? Hay que trabajar los vínculos. ¿Cómo es la relación padre e hijos? Muchas veces en el encuentro familiar no se dan cuenta de cómo trata el padre a un hijo, y uno le pregunta al padre, ¿usted alguna vez se equivocó? El padre te mira con una cara extraña, y si es un padre que nunca le pudo decir al hijo, disculpame hijo, me equivoqué, el hijo nunca le va a decir, papá, disculpame, me equivoqué. Por lo tanto, creo que la posibilidad del grupo tiene la potencia, como decía Pichón, de poder establecer en la relación vincular lo que existe de patología en la familia, y por lo tanto descubrir entre todos cuáles pueden ser las causales de por qué emerge lo patológico en un integrante de la familia, que lo hace a través de una adicción, a través de un consumo problemático, a través de una conducta inadecuada, pero que requiere, digamos, analizar la dinámica del grupo para ver dónde está la razón de ese emergente, ¿no? Y la situación tiene que ser abordada grupalmente, ¿no? Con un buen coordinador de familia, con un buen trabajador que permita asistir, por un lado, a la situación individual de la persona. La familia es un gran instrumento productor de, y a su vez curador de. ¿Por qué? Porque nosotros somos seres humanos que nos formamos socialmente en el grupo familiar, siempre en un grupo. No es que estamos en grupo para ahorrar plata, como decía alguno, ¿no? Estamos en un grupo porque nacimos socialmente en un grupo. Si no estuviéramos en grupo no tenemos ni palabra, ni socialización, ni vínculos. Creo que por eso hay que trabajar cómo son los vínculos en el grupo familiar y qué es lo que puede determinar que una persona tome el camino, digamos, para evitar el sufrimiento del consumo,
a veces del consumo inicial, a veces de un consumo que se banaliza y se hace problemático, y que luego, en todo caso, tiene que llevar no a aislar a la persona que lo está haciendo, no a criminalizarlo, sino a tratar de entender las razones por las cuales lo hace. Y en ese sentido, la importancia de la palabra, como decía Freud, como decíamos nosotros, que es cómo verbalizar aquello que no está dicho explícitamente. Y poner en palabras lo que no está implícito me parece que es una gran tarea del terapeuta. Y te digo, muchas veces en un grupo familiar uno encuentra en 1 o 2 intervenciones rápidamente una cosa que puede llevar a nivel individual mucho tiempo de analizar. Y creo que el problema no es simplemente analizar lo retrospectivo de lo que pasó antes, sino al mismo tiempo de cómo es el aquí y ahora del vínculo, cómo es el tema de la culpa, cómo es el tema de las responsabilidades y cómo es el tema de la información. Porque creo que en muchas claras hay veces que hay una falta de información adecuada sobre respecto de los daños que produce cierto consumo o ciertas sustancias, ¿no? E insisto, el grupo familiar es básico, es fundamental. Creo que la experiencia mía de recuperación de aquellas personas con consumos problemáticos se hizo sobre la base de una acción terapéutica importante, pero sin ninguna duda con un fuerte apoyo familiar en todo sentido. Apoyo familiar de paciencia, apoyo familiar económico, apoyo familiar de presencia, y al mismo tiempo la corrección de aquellos factores familiares que determinaron la posibilidad. Me consultaron hace poco por un chico que se cayó de un 6º piso, se fracturó, y los padres me dijeron que le había acercado a un amigo una pastilla de LSD, por eso se mareó y se cayó. Hablando con los padres, indagamos enseguida qué pasaba con ese muchacho antes. Y los padres me decían no, que lo veían bien, pero últimamente había empezado a dejar de hacer cosas, dejó de jugar a la pelota, dejó de ir a la escuela. La cuarta pregunta automáticamente, ¿consumo de marihuana? Sí, consumo de marihuana. Y la pregunta que yo hice enseguida, en la misma entrevista, ¿no? ¿Y ustedes cómo están, hombre y mujer? Y el hombre decía, no, estamos maravillosos. La mujer lo mira y dice, ¿cómo? Creo que ahí habría que explorar justamente cómo es la relación entre los padres respecto, digamos, de la conciencia o no de la enfermedad del hijo, y no atribuirle a una circunstancia al amigo que le dio una pastilla, sino reconocer que posiblemente ellos hayan permitido la famosa previa en la casa, la famosa ligera situación del consumo de alcohol o de sustancias, y por otro lado, hacerse cargo de una situación de poder decir no. Por eso yo digo a los padres, hoy decir no a un hijo es poder que el hijo después le pueda decir gracias papá, gracias mamá. Si hoy ustedes le dicen que sí, consume y después no va a tener ni capacidad de conciencia para decir gracias de nada, no va a poder estudiar, no va a poder trabajar, no va a poder ser un hombre libre realmente, ¿no? Bien, gracias Enrique. Estaba Patricia, había levantado la mano. Bueno. No la veo ahora. No sé si se le cortó la comunicación. Bueno, a ver si había... Acá está Patricia. Patricia, ¿vos querías hacer una pregunta? Poné tu micrófono. Adelante, Patricia. El micrófono, por favor, Patricia. El micrófono. Patricia Martínez. Sí, ahí está. Sí, soy Patricia Martínez. Vivo en Mar del Plata. El tema de consumo, obvio, de drogas, de alcohol, sí. Todo esto desde muy chicos que comienzan, muchos no tienen facilidad a acceder a una clínica, sí. A una internación. ¿Y usted qué opina sobre las granjas que son basadas sobre una ONG? Donde bueno, también... Yo creo que en ese sentido las comunidades terapéuticas de llamadas son importantes, pero hay que trabajar sobre la base de que la comunidad terapéutica tenga también un equipo médico médico y de psicólogos. Porque si bien existe la idea de que la recuperación de aquella comunidad terapéutica con personas que han pasado por una situación de adicción puede ser útil en el contar su experiencia, la presencia, digamos, de profesionales de la salud, tanto psiquiatras como psicólogos, terapistas ocupacionales, puede ser importante. Al mismo tiempo hay una pelea de los familiares para que las obras sociales se hagan cargo de una situación en ese sentido, porque muchas obras sociales y muchas ART son reacias a las internaciones psiquiátricas porque son costosas. Pero ahí mi experiencia es que los papás y las mamás
pelean para que la obra social les pague, porque por ley tienen que suscribir la atención y la obra social tiene que hacerse cargo de eso. En ese sentido, no tener temor de recurrir, digamos así, a instancias, inclusive hasta judiciales, para defender un derecho a la salud de un chico que puede estar con un problema porque está implicando a toda una familia en ese sentido, ¿no? Y creo que es muy importante, digamos, la cooperación de profesionales que sepan hacer un buen diagnóstico, que trabaje con el grupo familiar y que hagan que el grupo familiar también comprenda la situación de la adicción, ¿no? Y creo que en ese sentido Mar del Plata es una ciudad que tiene justamente uno de los más altos índices de consumo, porque como pasa con todos los puertos, Mar del Plata, Comodoro, Bahía Blanca, Buenos Aires, Rosario son la puerta de entrada de las grandes cantidades de consumos. ¿Cómo? Entre Ríos. Yo le voy a contar mi experiencia. Yo nací en Concepción del Uruguay, Entre Ríos, donde yo trabajé en granja con un terapeuta, y también soy terapeuta, especialista en drogadicción, y me capacité en adicciones en Caleta Olivia, en la Universidad Austral del Sur, con el licenciado Antivero del Ligüey de Mendoza, donde yo trabajé en granja, donde éramos 2 terapeutas, obvio. No fue, a ver, se aísla, se lo saca del ambiente al chico, no se trabaja con drogas, más droga, metiéndole más droga, porque tienen un consumo extremo. Y son muy chicos, en esa época que yo trabajé, muy chico, se lo llevaba a las granjas, sí, no sé qué puede opinar usted, de estos yuyos de valeriana y pasionaria, que son calmantes, que bajan la ansiedad, que van bajando. Yo sé que es, a ver, mi experiencia es buena. En cambio, yo conozco acá, Mar del Plata, conozco en la Suiza. Yo estuve en la Suiza ahí. Son comunidades terapéuticas mezcladas. Lo que yo he visto es un horror. Claro. Bueno, hay muchas comunidades terapéuticas que admiten, digamos así, que el consumo y que circule las sustancias en el adentro, y me parece que es negativo, ¿no? Por eso la preocupación es que la comunidad terapéutica sea una comunidad responsable, que tenga la capacidad de tener un conjunto de actividades propias, claro. Pero muchas veces son un lugar que económicamente da renta, pero que no cura. Y en ese sentido creo que nosotros en general decimos, la experiencia que yo tengo en la comunidad terapéutica de Arrocito, en la provincia de Neuquén, que tiene un apoyo estatal, que tiene varias camas, y tiene criadero de conejos, criadero de lombrices, pileta de natación, cancha de fútbol, educación, cursos de literatura, en la recuperación de los pacientes, y da resultado, pero tiene que ser un trabajo. Básicamente hemos tenido éxito desde el punto de vista del alcohol, ¿no? Y de alcoholismo crónico. Pero claro, ahí hay una comunidad terapéutica con apoyo estatal en ese sentido, con guardia activa, con o no uso de medicamentos, y al mismo tiempo una disposición para poder atenderlos permanentemente en la conjunción entre la viabilidad económica que le permite hacerlo, el acuerdo político para el gobierno provincial lo apoye y el sistema de salud que lo haga, ¿no? Creo que en ese sentido la experiencia tuya de Entre Ríos es muy importante, pero hay que analizarla en cada caso particular. Yo personalmente tuve una experiencia, como conté antes, muy importante en Concordia. Hace unos meses concurrí, a propósito, digamos, con los veteranos de Malvinas en Concordia, y hice una charla con unos 400 estudiantes de Concordia. Lo hice en la represa de Salto Grande. Y ahí encontré, digamos así, que muchos chicos descubrían de alguna manera esta novedad acerca de la importancia que tiene que ver negativo del consumo de marihuana. Y hasta algunos chicos pensaban cómo hacer para que sus padres entiendan de que no hay que consumir. Ahí era el problema al revés, ¿no? Y me lo decían con mucha angustia, ¿no? Creo que en ese sentido la información es muy importante. Sí, el interior está desinformado. Sí, claro. Hay mucho consumo. No hay nadie que se quiera poner esta mochila. Sí. Porque no sé si es una mochila, o tomar una responsabilidad, o tomar esa vida para poder salvarla. Esa Exactamente, vida. Sí.
Yo lo tomé como una vida. Con mi experiencia, yo jamás lucré, porque tuve más trabajo para ayudar. Sí formé la granja, sí la hice, sí le conseguí porque trabajaba en una planta de incubación, vacunando pollitos bebé, le conseguí los pollitos bebé, que hice toda la nota, le llevé los pollitos para que los críe, le conseguí los gansos porque se los compré, tenía mi auto. También hacíamos con mi amigo, que es terapeuta, que se vuelvan a confrontar, digamos, con la familia, que se digan lo que se tengan que decir. Yo también ponía una combi que me llevaba a trabajar a mí a la madrugada. Yo creo que ese esfuerzo individual es muy importante y loable. Al mismo tiempo hay que tener en cuenta que hay una permisividad para el consumo masivo, que es un tremendo negocio. El negocio de la marihuana mueve en el mundo 55.000 millones de euros por año. Exactamente. Y lamentablemente en varias provincias argentinas ya el consumo y la plantación de marihuana es una cosa casi aceptada socialmente, hasta dicen dan fuente de trabajo. Lo importante es conseguir fuente de trabajo de otra manera, no cultivando marihuana, ¿no? Pero es un problema político, económico y social, ¿no? Pero yo te felicito, digamos, por la tarea. Pero lo importante es que vos valores lo que vos has hecho, porque seguramente le has salvado la vida a más de un pibe con esa conducta. No sé, hice lo que pude, estaríamos lo que me pensando salió. en que... Bien, bueno, lo seguiremos haciendo. Bueno, gracias, un gusto. Gracias, Patricia. Estamos redondeando. Comparto lo último acá que escribieron en el chat, Fabián, que dice: mi experiencia de 58 años, habiendo tenido experiencias con las drogas a mis 20 años, luego recuperado y después de capacitarme fui cofundador de una comunidad terapéutica, por lo cual considero que además de tratar lo emergente y urgente de la patología hoy, estoy convencido de que se debería legislar leyes que dicten la obligación en tareas preventivas en todas las instituciones escolares, deportivas, universidades, sociedades de fomento, etc. No solo para jóvenes, también padres y docentes, como dijo el doctor. Claro, totalmente. Bien, y está muy bien, lo felicito a este hombre, sí. Claudia levantó la mano, de Estación del Alma de Bahía Blanca, ¿no? Yo soy Fabián, no levanté la mano porque no estoy a oscuras acá en el living, tranquilo. Está bien. Lejos de la familia cuando puedan, si hay un huequito. Dale, Fabián. Okay. Te escucho, Fabián. Gracias, un gustazo, doctor. A ver, Claudia, que levantó la mano. Sí, hola, buenas noches. Hola. Soy Claudia, pero de acá de Córdoba, de la provincia de Córdoba. Sí, de acá de la ciudad de Río Cuarto. Hermosa la charla, muchas gracias, me estoy enriqueciendo. Adelante. Muchísimo. Sí, contarles que yo no soy profesional de la salud, soy voluntaria de un centro de asistencia al suicida desde hace 24 años, a raíz de suicidios que ocurrieron en mi familia, en mi hermana específicamente. Y como somos un grupo de voluntarios que tenemos mucho apoyo de la parte de los psiquiatras y psicólogos acá en Río Cuarto, entonces podemos formar, por ahí somos el puente entre la persona que necesita ayuda, que nos llama al teléfono, y los terapeutas, los psiquiatras o los psicólogos. Así que recibimos formaciones también de parte de ellos permanentemente, y se forma un vínculo bastante interesante, que de paso nosotros vamos cumpliendo años y vamos siendo, yo cuando empecé era muy joven y soy mamá, y esto me ayuda en lo personal a la crianza de mi hijo y a tener tantas cantidades de cosas en cuenta. La pregunta concreta que le quiero hacer, doctor Enrique, es, durante la pandemia, tanta cantidad de problemas que trajo la pandemia, ¿usted no cree que las recetas médicas, que por lo menos acá se manejaban por WhatsApp, las recetas médicas de medicamentos psiquiátricos, te las mandaban por WhatsApp? Resulta ser que esa receta que te mandaban por WhatsApp, vos le podías utilizar, comprar los medicamentos en una farmacia, en otra farmacia, en otra farmacia, en otra farmacia. Entonces, la regulación de ANMAT, creo que es, por ahí, en ese sentido, no reguló bien esa parte, porque hubo una sobredosis de medicamentos para ansiedad, y de pronto el paciente se veía
con un acceso ilimitado a la medicación, porque con una sola receta podías ir a comprar a distintas farmacias y no muy distinto al sistema que tenemos ahora de que una caja de medicamentos de ansiolítico te dura 30 días y en ese momento y en ese tiempo de pandemia podías comprar 5 o 6 cajas de ansiolítico, era ilimitado el mal uso. Sí, yo entiendo bien, la posibilidad de poder dar la receta por vía mail fue importante para poder seguir algunos tratamientos, pero creo que también hubo abuso en ese sentido. Me parece que ahí la responsabilidad es, en todo caso, de la farmacia que admite la posibilidad de vender una receta que ya está vendida. Creo que en ese sentido, yo como psiquiatra, efectivamente he tratado a alguna gente por ese medio, por una charla a través de Zoom, con una medicación, pero que necesariamente cada vez que el paciente necesitaba algo, yo tenía que hacer la receta y que indicaba la farmacia en que lo compraba, pero entendía de que esa receta desaparecía, digamos, el original lo guardaba yo, ¿no? No he tenido en general ningún problema. Ahora, lo que vos decís es posible que haya existido, porque aprovechando la situación de aislamiento, del bajo control que podía hacerse la medicación, algunos aprovechaban para caer en un consumo adictivo de psicofármacos, cosa que también negativa, ¿no? Tengamos en cuenta, como dije, que una parte importante de los psicofármacos no los recetan los psiquiatras, ¿no? Algunas provincias solamente reciben la posibilidad de recetar un psicofármaco si tiene la firma de un médico psiquiatra, caso de Neuquén. No sé en otras provincias. Cualquier médico puede recetar cualquier medicamento y en ese sentido hay una libertad mal entendida por el cual, y más que nada en las situaciones de pandemia, junto con el aumento del alcohol, del tabaco y de marihuana y de otras sustancias, ¿no? Creo que en ese sentido la posibilidad de volver a la normalidad de la presencialidad que requiera un control más estricto de parte de la FON, y creo que es notable, que es muy probable que si bien el uso de psicofármacos ha calmado algunas ansiedades en este tiempo disruptivo de pandemia, en algunos casos puede transformarse en una adicción nueva, ¿no? Puede haber salvado una vida, pero hay que volver a controlarlo desde el punto de vista médico, ¿no? Bien. Y me parece muy importante tu experiencia, ¿no, Patricia? Digo, Patricia, o digamos que recién me comentabas, tu propia experiencia de haber tenido un suicidio en la familia te ha enseñado, digamos, a tener una conducta activa positiva muy importante, ¿no? Y eso es digno de mucho valor, ¿no? Gracias. Y la última, y lo hago cortito porque sé que si no se hace muy extenso, es comentar y compartir que acá el área de salud mental, acá en Río Cuarto es una ciudad de 150.000 habitantes, la segunda capital de Córdoba, y el hospital tiene un área de salud mental donde viene mucha cantidad de gente de toda la región. Es un hospital muy importante porque atiende mucha cantidad de gente de toda la región. Es increíble, no tenemos, funciona el área de salud mental, pero están solamente en la parte de guardia, están colapsados, y no hay profesionales de la salud mental trabajando en consultorios permanentes, hay una demanda tremenda, y sobre todo, lo que concuerdo muchísimo con el tema de que hay muchísima cantidad de adolescentes, que se da mucho más prematuramente ahora el tema y tratamiento más en la salud mental. Tenemos adolescentes cada vez más jóvenes, con abuso de sustancias, de todo lo que se ha comentado hasta ahora. Pero la salud, la pandemia es otra consecuencia. Gente sin trabajo, sin obra social, que tiene que asistir a la salud pública y no tiene acceso porque de pronto la salud pública se ve absolutamente colapsada. Entonces, por eso es que aparecen estos grupos, los grupos que integramos como nosotros, también nos vemos con mucha cantidad de gente, pero que hay gente que no tenemos a dónde derivar porque la salud pública, vuelvo a repetir, en el área de salud mental está completamente colapsada. Eso era para compartir lo que está pasando acá en el Córdoba. Gracias, Claudia. Parece que Enrique ha tenido un problema porque se desconectó, se ve que tiene un problema con el internet, se estaba escuchando medio mal, y ahora ya no está entre los que participan. Así que... ¿Lo esperamos? Ahí se volvió. Se había cortado mi comunicación. Ahora estoy de nuevo, sí, había salido transitoriamente. Bien. No pude escuchar la última. Hola, Fabián. ¿Qué tal, Fabián? Hola. Antes de que darle a Fabián.
para así ya con el testimonio y la pregunta de Fabián ya vamos cerrando. Acuérdense, los que quieran tener un certificado, por favor pongan en el chat su nombre y su mail bien puesto en un solo mensaje, porque si no me salen entrecruzados, para que después se los podamos dar. Bueno, Fabián, dale, hacemos la última participación. Sí, no, simplemente más que preguntar, aportar una idea que porto de hace muchos años. O sea, yo fundé comunidades terapéuticas por todo el país y hasta que pude independizarme de la cabeza central y formamos algo serio, responsable, coherente. Yo le llamo obra faraónica porque a los chicos hasta los mandábamos a la escuela primaria, luego secundaria, teníamos talleres de capacitación. Entonces salían hasta con una pequeña formación laboral. Por eso digo, ¿dónde estás viviendo, Fabián? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Pues yo vivo en Mar del Plata. Esta institución se llamaba Viaje de Vuelta. Claro. Seguramente habrá escuchado de ella. Sí, claro. No era la modalidad que yo implementé cuando fui presidente de la asociación Viaje de Vuelta, porque yo me separé de la fundación porque hay cosas de la comunidad terapéutica que no estoy de acuerdo, como gritos y cuestiones agresivas y técnicas que me parece que son arcaicas. Hicimos un grupo interdisciplinario con profesionales de todas las características, inclusive cuestiones holísticas como meditación, yoga, reiki, fue fantástico. Qué bien. Creo que todo eso hoy es fundamental, pero, y creo en la rehabilitación porque, en la comunidad terapéutica, perdón, porque fundamentalmente produce un cambio de vida y además creo que proporciona una salida para siempre en cuanto a un estilo de vida. Eso es lo que la comunidad terapéutica que yo tengo en mi entender, en mi cabeza y bueno, lo que he hecho, ¿no? Es largo el tema, por supuesto daría para un simposio, pero... Estoy muy de acuerdo, además que nada porque la demostración de que la ley de salud mental que plantea cerrar los monovalentes corría el riesgo de que desaparezcan las comunidades terapéuticas, lo cual me parece que eso es un error considerarlo porque si bien hay algunas comunidades terapéuticas que tienen problemas, hay comunidades terapéuticas muy importantes que son una solución, ¿no? Si hablamos en sentido de muchas comunidades terapéuticas que son una estafa. Sí, claro. Y como decía una de las amigas acá, siguen con el idioma de la calle, o sea, siguen con culturas adictas dentro de la comunidad y todo eso hay que erradicarlo. Nosotros hasta le prohibíamos que hablaran en términos callejeros, o sea, le prohibíamos, le enseñábamos cómo se debía hablar, ¿no? Hablar coherentemente, como corresponde, o sea, utilizar sinónimos ante palabras o palabrotas. Bueno, es un tema larguísimo, pero en definitiva insisto en que ante el tema del narcotráfico, el tema de cómo está la sociedad en su conjunto del aspecto sociológico, psicoemocional, por distintas cuestiones en Argentina o en cualquier lugar de Latinoamérica o del mundo, creo que hoy lo que hay que proponer es un estilo de vida distinto. Y no solo para chicos adictos, sino para cualquier comunidad. Totalmente de acuerdo. Barrio, lo que sea. Porque estamos en un cambio de era. Sí. Yo pienso así. Muy bien, bueno, Fabián, te agradezco. Para finalizar, como dije en el escrito reciente, la única forma de dar información es hacer una tarea de prevención realmente concreta, fuerte, consciente, lejos de toda conveniencia económica, política y la mar en coche. Eso es un poco lo que quería contar. No, de acuerdo. Más que nada en este momento, bueno, vos estás viendo, no sé si algunos programas de televisión, ha aparecido dramáticamente el juego patológico. Los juegos de azar en los medios de televisión, patrocinadores de eventos deportivos, una cosa tremenda que está apareciendo cada vez con fuerza, ¿no? Bueno, creo que en ese sentido la regulación de la propaganda del alcohol, la propaganda, digamos, de los beneficios de digamos así, del consumo, evidentemente son notables, y creo que en ese sentido, de alguna manera, Fabián está de acuerdo conmigo que nadamos contra la corriente, ¿no? Pero me parece que el esfuerzo vale la pena. Yo soy ex jugador de rugby. Hay que hacerlo. Yo soy ex jugador de rugby, jugué toda mi vida, fui entrenador, etcétera, y el rugby fue una de las cosas que más me salvó la vida. Por eso consumí droga nada más que 3 o 4 años, suficiente para darme cuenta.
Sí. Y bueno, hoy tenemos las drogas de diseño, tenemos un montón de drogas distintas, variadas, sí, que atacan directamente la psique y la neurología de la persona. Entonces, o sea, estamos muy atados a manos. Por eso el cambio tiene que ser muy radical. Exactamente, Gracias, sí. Gracias por permitirme. Sí. Gracias, Fabián. Marta levantó la mano también, a ver, estamos... Gracias, Fabián. Buenas noches, profesor, y a todos. Bueno, como un aporte, ¿no? Que se habla y que es realmente lo preventivo fundamental, y me parece que es lo básico la familia, ¿no? Desde los inicios del desarrollo del niño, que me parece que es la base de todo, y una alianza con la educación. Me parece que eso es básico, ¿no? Para darle las herramientas al chico, los límites, para tener un autodesarrollo, un autoconcepto pleno. Me parece que es ahí donde se lo fortalece, ¿no? Para que las habilidades para la vida, me parece que es fundamental. Sí, totalmente, de acuerdo, sí. Me parece que en ese ámbito donde nos constituimos como sujetos, por lo tanto es muy importante, ¿no? Coincido, ¿no? Exacto. Muchas gracias, es un placer, profesor. Bueno, gracias a vos, Bueno, encantado. acá hay alguien que pidió la última pregunta, porque se ve que es Jael, que no adelante. sé de dónde es, pero la escribió. ¿Cuáles son las pequeñas acciones que los ciudadanos de a pie, tanto sea docentes, amigos, familias, podemos ejecutar cuando vemos conductas de adicciones o suicidas? Sí, lo importante me parece que es, primero es llenarse, como decía Atahualpa, llenarse de argumentos, ¿no? Acá me parece que hay una cosa muy importante, insisto, por ejemplo, en el problema de la información apropiada, ¿no? Creo que así como hay en los medios de comunicación mensajes negativos, hoy es posible encontrar en las redes, digamos, de Internet y demás, muchos mensajes saludables que tienen que ver con la exploración, ¿no? Creo que en ese sentido es bueno encontrarse con, digamos, conectarse con centros muy importantes. Sobre el consumo de drogas me parece que uno muy importante es conectarse con el sitio de Nora Volkow, el National Institute de Drug Abuse de Estados Unidos, no porque esté en Estados Unidos, pero me parece que el problema que lo tienen los norteamericanos gravemente, digamos, no es que no han luchado contra las drogas, sino que al mismo tiempo tienen una cantidad de 30 millones de consumidores activos, ¿no? Tienen problemas de la guerra. Pero me parece que la experiencia positiva de negarse a pensar que legalizar el consumo de sustancias psicoactivas como una forma de resolver el problema me parece que es inadecuado, porque está demostrado que la experiencia de legalizar la droga aumenta el consumo. Los uruguayos están tratando de devolverle su experiencia negativa, porque si en la farmacia le venden la marihuana con un 6% de THC, que es el principio activo, aumentaron al 12%. Los muchachos no quieren 12%, quieren el 20%, que como dicen, les pega fuerte. ¿Dónde lo van a comprar la marihuana con el THC al 20%? En el mercado ilegal. Por lo tanto, la legalización de por sí no resuelve el problema, aumenta el consumo. Otro gran tema de discusión, ¿no? Yo creo que este esfuerzo que hace, me parece, Espacios Saludables, tiene una importante relevancia. Sé que en parte nadamos contra la corriente, pero bueno, hay que al mismo tiempo tratar de poner estos mensajes en los medios. Estos mensajes en los medios no están, y muchas veces no nos invitan para hablar de estos temas porque hay temor inclusive que les arruine el rating o lo que fuere, pero bueno, creo que hay que tratar de ganar estos espacios, fortalecernos como grupo, formar parte de una corriente muy importante de salud, y al mismo tiempo, por supuesto, luchar por que haya transformaciones muy importantes de las condiciones de vida de las personas, porque evidentemente como estoy viviendo ahí que Fabián dice que hay individualismo y consumismo, efectivamente, una sociedad que está centrada, digamos, en el consumo, que ha sido alterado el consumo también por la pandemia, y también como alteró la pandemia los vínculos laborales. Estamos tratando de reconstruir un tejido social que está bastante dañado. Y en ese sentido, toda esta medida de consumos saludables tiene que ver con la posibilidad de pensar en términos de prevención. Información, prevención, y al mismo tiempo no temer que en vez de estigmatizar, decir, estamos en un problema de salud, y trabajarlo como tal, ¿no? Yo no tengo más que agradecimiento para vos, organizador de esto y de esta invitación, que por otra parte espero que siga continuada, que estamos en ese capítulo muy importante con Diana Altavilla, nuestra presidenta,
que en este momento de regresar de Jujuy debe estar, no sé, comiéndose unos alfajores jujeños, ¿no? Sí. Bueno, somos todos los que organizamos por ahí, uno es la cara visible nada más, ¿no? Bueno, Enrique, te agradezco nuevamente, como otras tantas veces que te hemos convocado y que has aceptado. Enrique va a escribir ahora también una nota para nuestra página web, así que ahí seguimos estando en contacto. Antes de terminar, los invito a los que quieran, si pueden prender su camarita, así podemos tener una foto y después la subimos a nuestras redes. Bueno. Si alguno se anima a prender su cámara. A ver, los chicos peruanos. No, los chicos están ahí. Ahí. Se pasan un poquito la mano sobre el pelo, así, y ya está. Bueno. Ahí está, bueno, muy bien. Ahí subimos, ahí saludando a los chicos. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias a Enrique. Les recuerdo que, bueno, de a poquito van a ir recibiendo los certificados. Acá les comparto la página web y recuerden que estas charlas de formación son la última semana de cada mes. Vamos viendo el día y horario que puede la persona, el invitado, los vamos haciendo. Así que muchas gracias y hasta la próxima. Gracias. Bueno, gracias a todos. Gracias. Saludos. Gracias. A cada uno. Gracias. Gracias por la paciencia y la escucha y las preguntas. Gracias, buenas noches. Excelente. Salud, peruanos. Susana Perice. Saludos. Bueno, no voy a dar todos los nombres, pero son un montón. Gracias, gracias. Gracias, hasta luego. Hasta la próxima. Nos estamos viendo. Angelito. Patricia, Josefina, Leo. Adiós, Patricia. Saludos, amigos peruanos.